Vamos a empezar con la inspección, o sea, la simetría del cráneo, y posteriormente procederemos a lo que es la palpación. Comenzamos palpando desde la región frontal hacia la región occipital, utilizando nuestros pulpejos de los dedos. Vamos a ir buscando algún tipo de depresión. Abarcamos la región temporal, algún tipo de simetría. Luego realizamos la inspección del cuero cabelludo en busca de algún tipo de lesión, algún tipo de costra o algún tipo de nódulo o tumoración, evaluando todas las regiones, ya sea la región frontal, temporal o occipital. Además, vamos a evaluar el aspecto del cabello, si está brillante, si está quebradizo, si tiene buena implantación de acuerdo a la edad, si existe algún tipo de alopecia difusa o localizada, el color si es natural, la textura, verificar si existe caída del cabello. Hacemos una leve tracción y verificamos. Luego pasamos a la valoración de la cara. Vamos a observar la simetría. Primero, si existe la conservación de la arruga de la frente. Si existe el surco nasogeniano, es decir, si existe la simetría o la buena fuerza motora del séptimo palo. Adicional a esto, vamos a realizar la palpación de la cara. Existen los puntos de Bailey, que son los puntos dolorosos de acuerdo a las ramas del nervio trigémino. En este caso, la rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Podemos palpar de forma comparativa si existe algún tipo doloroso de alguna de estas tres ramas. Y también realizaremos la palpación de los senos paranasales. El seno frontal, hacemos una presión igualmente en los senos etmoidales y los senos maxilares. Si existe dolor a la digitopresión, quiere decir que existe algún tipo de alteración. Continuamos con la valoración de las cejas. Verificamos que no exista alopecia, sobre todo en la parte terminal de su trayecto. Vamos a observar la motilidad de los párpados, por lo cual le pedimos al paciente que cierre y abra sus ojos y verificamos si existe una motilidad conservada de ambos párpados. Vamos a observar la disposición de las pestañas, si existe algún tipo de alteración en la posición de las mismas o si existe ausencia de las mismas. Pasamos a la valoración del ojo, en donde examinaremos la conjuntiva palpebral inferior y para la conjuntiva palpebral superior haremos la exploración con ayuda de un cotonete. Con nuestra mano dominante realizaremos la eversión del párpado superior y nos apoyamos con la base del zopo, de forma muy rápida para evitar incomodidad al paciente. Luego realizaremos la exploración de la conjuntiva vulvar, es decir, la esclerótica, para ver si conserva o no su coloración. Le pedimos al paciente que mire hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, con la finalidad de abarcar todos los cuadrantes de la misma. Vamos a evaluar la córnea, por lo cual colocamos al paciente de perfil y con nuestra luz colocamos una luz tangencial o una luz oblicua y verificamos la transparencia de la misma. Es decir, vamos a buscar si existe opacidades o si existe algún tipo de lesión, traumatismo o úlcera. Además, vamos a evaluar el iris, su color o si existe algún tipo de sombra al momento de su
iluminación de forma tangencial. También evaluaremos el reflejo consensual, en el cual se coloca la luz tangencial del lado izquierdo y evaluamos la contractibilidad de la pupila derecha y viceversa. En cambio, en el reflejo fotomotor vamos a evaluar la contractibilidad del mismo lado del que estamos realizando la iluminación. Posteriormente vamos a realizar la valoración de la nariz. Colocamos al paciente con el cuello ligeramente extendido hacia arriba y vamos a observar la simetría. Observaremos si el tabique está centrado, vamos a observar si existe o no desviación del tabique. También observaremos si existe perforaciones del mismo o algún tipo de secreción. Continuamos con la exploración de las fosas nasales. Elevamos ligeramente la cabeza del paciente y con nuestro dedo pulgar levantamos la punta de la nariz del paciente y con ayuda del espéculo podemos evaluar la transiluminación del tabique, es decir, su coloración es rosada, en búsqueda si hay algún tipo de perforación, lesión, quematón o secreción. También evaluaremos las vibrisas si hay presencia de ellas y la coloración de la mucosidad haciendo la valoración por ambos lados. Si ponemos en un ambiente oscuro podemos evaluar la transiluminación de los senos. Evaluaremos el seno frontal por ambos lados. De igual manera evaluamos el seno etmoidal haciéndolo por ambos lados. Se va a observar un color rojizo y para evaluar la transiluminación del seno maxilar le pediré al paciente que abra su boca y se observará un color rojizo en la región del paladar duro y exploraremos por ambos lados. Procederemos con la exploración de los labios. Hay que ver si existe simetría o no, si hay algún tipo de lesión o tumoración, por lo cual le pedimos al paciente que abra su boca para evaluar la cara interna de los labios, tanto el inferior como el superior. Observaremos también la mucosa que se encuentra entre los dientes, las encías y las mejillas. También evaluamos el conducto de Stenone. Evaluamos las encías, la línea gingival, el paladar duro, el paladar blando y las fauces, en búsqueda si existe alguna hemorragia, lesiones, costras, úlceras o algún tipo de manchas. En la lengua hay que observar la integridad del dorso de la lengua y la región ventral de la lengua, el piso de la boca, además evaluar la región lateral de la lengua por ambos lados para ver si existe algún tipo de lesión. Continuamos con el examen físico de las glándulas parótidas. Nos vamos a ubicar delante del paciente, colocamos nuestros dedos pulgares dorsales en forma de gancho y nos ubicamos en la rama posterior de la mandíbula, donde está limitada el borde anterior de la glándula parótida. Lo normal sería no palpar la glándula parótida, solo estamos realizando la palpación en donde podemos percibir los bordes de la misma, por lo cual lo normal es no percibir nada. Para evaluar la glándula submaxilar le pedimos al paciente que apriete los dientes o que toque con la punta de la lengua el paladar duro para percibir mejor la glándula submaxilar. Lo normal es palparla o no palparla.
Si existe dolor a la movilización en la palpación, ahí es patológico. Para la evaluación de la glándula parótida, le pedimos al paciente que abra la boca si estamos sospechando de una parotiditis bacteriana o litiasis en el conducto de esteno. Hacemos masaje en la glándula parótida y visualizamos si existe o no secreción en la salida del orificio del conducto de esteno. Procedemos con la valoración del oído, ir de afuera hacia adentro. Hay que observar si existe un pabellón auricular normo implantado. Esto quiere decir que su implantación corresponde con el ángulo externo del ojo. Observar la morfología del pabellón auricular, si existe o no la presencia del surco coronario o si existe algún tipo de lesión o hematoma. Dado que el conducto auditivo externo no es rectilíneo, nos ayudamos de una pequeña tracción del pabellón auricular hacia atrás y arriba en niños mayores y adultos, o hacia atrás y abajo en los niños más pequeños. Colocamos el otoscopio y vamos observando e introduciendo. Si existe algún tipo de patología, el paciente va a referir dolor solo con la movilización, sobre todo en las otitis externas o medias. Después observaremos la membrana timpánica. Buscaremos si está indemne, si no hay algún tipo de solución. También el cono luminoso, si está presente, nos refleja que no existe una otitis media aguda. La membrana timpánica se divide en 4 cuadrantes. Si existe algún tipo de lesión, especificar el sitio de lesión. Continuamos con la movilidad activa del cuello. Le pedimos al paciente que acerque el mentón hacia el esternón o flexione el cuello y que luego extienda el cuello. Luego que acerque la oreja a su hombro, realizarlo en ambos lados. Cuando realizamos la movilidad pasiva, el doctor va a imprimir el movimiento en el paciente de esta manera. También observaremos si existe o no un reflujo venoso yugular. Es importante en los pacientes, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha o hepatopatía, o en la búsqueda de una ingurgitación yugular venosa. Recordar la visualización de los latidos cardíacos a nivel del cuello. Para la valoración del cuello le pedimos al paciente que fije la mirada hacia un punto y vemos que el cuello esté simétrico, que no se desvía hacia un lado por algún tipo de contractura. Visualizamos la tráquea, que ésta esté centrada, si existe o no aumento de volumen, si existe algún tipo de tumoración o deformidad de los músculos. Luego procederemos con la palpación de la ubicación de la tráquea. Con nuestro dedo índice y pulgar buscamos la horquilla del cartílago tiroides. Posteriormente iremos palpando de forma descendente los anillos de la tráquea. Percibimos una tráquea central y también palpar el cartílago cricoides. Recordar realizar el craqueolaringio. Es un movimiento que nosotros realizamos a nivel del cartílago cricoides. Lo normal es percibir en nuestros dedos un crujido. También palpar el límite lateral, lo que es la tráquea, con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo en búsqueda de algún tipo de tumoración o aumento de volumen en esa región, lo que es el triángulo anterior. Procederemos con la palpación de la glándula tiroides. El médico se sitúa detrás del paciente. Con nuestros dedos realizaremos la delimitación del borde lateral de la glándula tiroides. También nos dirigimos hacia el istmo y le pedimos al paciente que trague, y ahí nosotros vamos a ubicar de mejor manera el istmo de la glándula. Vamos a palpar la superficie, la consistencia y los bordes de la misma. Vamos a continuar con la palpación de los ganglios linfáticos. Existe una gran variedad de ganglios linfáticos distribuidos por grupos.
Tenemos los ganglios linfáticos submentonianos, los ubicaremos por debajo del mentón. Realizamos la palpación con nuestros 3 dedos y movimientos circulares con el pulpejo de nuestros dedos. Los ganglios submaxilares, justamente por debajo de la rama mandibular, buscamos a los ganglios submaxilares. Los ganglios preauriculares y los ganglios retroauriculares. También tenemos los ganglios occipitales. Recordar ubicarse por el músculo esternocleidomastoideo. Tenemos el borde anterior y el borde posterior. En el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo vamos a buscar los ganglios cervicales anteriores. En el borde posterior, los ganglios cervicales posteriores. En el medio del músculo esternocleidomastoideo vamos a realizar la palpación con nuestro dedo pulgar y dedo índice en forma de pinza en búsqueda de los ganglios cervicales profundos. Y por último, no olvidar a los ganglios supraclaviculares. Importante recordar que los ganglios cervicales anteriores van a hacer su drenaje linfático en la lengua, amígdalas, pabellón auricular, parótida, laringe, faringe, esófago cervical y la tiroides. Los ganglios cervicales posteriores van a hacer su drenaje linfático en el cuero cabelludo, miembros superiores y región pectoral, aferencias de ganglios axilares. Los ganglios submentonianos van a hacer su drenaje linfático en el piso de la boca, labio inferior y encías. Los ganglios submaxilares van a hacer su drenaje en las fauces, borde anterior de la lengua, labio superior, encías, nariz y mejilla. Los ganglios occipitales van a hacer su drenaje en el cuero cabelludo y los ganglios mastoideos retroauriculares van a hacer su drenaje linfático en el conducto auditivo externo y en el pabellón auricular. Y los ganglios supraclaviculares van a hacer su drenaje linfático en el ganglio de Virchow